Hola, les habla el profesor Carlos Jiménez. En esta oportunidad haremos un ejercicio relacionado con calor, temperatura y efecto Joule dentro de un circuito. Vamos allá. Light Yagami esconde su libreta Dead Note en un cajón con fondo falso. Si alguien levanta el fondo falso, activará un circuito en serie, el cual generará una chispa que combustionará vapor de gasolina contenido dentro de una bolsa, quemando así toda evidencia de la libreta. De acuerdo a lo explicado anteriormente, inciso A, ¿cuánta energía absorberá el vapor de gasolina para combustionar? Inciso B, ¿cuál sería el valor de la resistencia eléctrica necesaria para generar la combustión del gas? Bien, este ejercicio se basa en una serie, en un anime llamado Death Note. No voy a explicar el trasfondo detalladamente, pues comprenderán que no todos han visto esta serie. Solamente me limitaré a explicar la parte física, ¿bien? Entonces, la persona quiere defender el contenido de esta libreta, atesorarlo de la manera más estricta posible, a través de un circuito eléctrico que, si se levanta el fondo falso del cajón, activa una llama, y esa llama entonces quema la libreta, ¿bien? Entonces, para ello tenemos que considerar la simbología básica de un circuito, en donde tenemos un interruptor, tenemos acá una especie de bujía, que es lo que va a generar el arco eléctrico para poder combustionar el vapor de gasolina, y una fuente de voltaje, ¿bien? Entonces, para ello, la persona del anime, el protagonista del anime, puso una bolsa debajo de la libreta con una cierta cantidad de gasolina, y hemos de suponer, que no lo muestran de manera explícita, pero hemos de suponer que dejó una pequeña cantidad de espacio para que se almacenara vapor de gasolina. Averiguando de manera exhaustiva a través de diferentes fuentes, pude darme cuenta de que el vapor de gasolina es el que combustiona y no el líquido en sí, ¿bien? Por lo tanto, el volumen que se va a combustionar ha de ser el que estoy señalando ahora con la manito, ¿bien? Y eso de abajo no, el líquido no, solamente el vapor es lo que va a inflamarse, ¿bien? El que tiene una masa de 0,05 mol. Ahora, para ello tenemos que determinar algunos datos, ¿cierto? Como por ejemplo el calor específico molar de la gasolina, que en este caso lo asumimos como el calor específico molar de un gas poliatómico, 29,1 joule partido por mol grado Celsius. Vamos a asumir que la temperatura inicial de este vapor de gasolina es de la temperatura ambiente, 20 grados Celsius, y la mínima temperatura que debe alcanzar este vapor de gasolina es de 456 grados Celsius. Esa es la mínima temperatura para poder combustionar, ¿bien? El arco eléctrico, que es ese mini rayo, por decirlo de algún modo, ha de efectuarse en un segundo, y como habíamos mencionado, los moles de vapor que están contenidos en esa pequeña porción de la bolsa son 0,05, ¿bien? Mol. Bien, entonces, tenemos que considerar primero el cambio de temperatura, ¿bien? El delta T. Para un delta, sea cual sea, se calcula de la siguiente manera: final menos inicial. La temperatura final sería 456 grados Celsius, ¿bien? La temperatura inicial sería 20 grados Celsius, y es por ello que nosotros restamos acá 456 menos 20 grados Celsius, y eso nos da un total de 436 grados Celsius. Esa es la variación de temperatura, ese es el incremento de temperatura del vapor, ¿bien? Ahora, hay una ecuación que nos permite cuantificar cuánta energía absorbe una cierta sustancia en función de su masa, en función de su calor específico y en función de su cambio de temperatura. La masa ya la tenemos, que es de 0,05 mol. El calor específico molar de este vapor ya lo tenemos, 29,1. Y el cambio de temperatura, delta T, ya lo calculamos recién, 436, a partir de esa resta, ¿bien?
436. Multiplicando entonces esos tres valores, nos da que el calor absorbido por este vapor de gasolina es de 634,38 joules. Bien. Ahora, para el inciso B, tenemos que considerar lo siguiente, que el calor absorbido por una sustancia será igual al calor cedido por otra sustancia. Bien. Entonces, ¿quién será o qué elemento será el que entregue ese calor? Vamos a asumir que puede ser de dos maneras, que puede ser el aire que hay entre cada electrodo de la bujía, bien, o que podría ser a través de un elemento resistivo dentro del circuito, bien. Entonces, frente a eso podemos establecer la siguiente ecuación, que el calor que emana o produce un elemento resistivo es igual al voltaje al cuadrado de ese elemento dividido en la resistencia de ese elemento multiplicado por el intervalo de tiempo, ¿bien?, que transcurre mientras ese elemento está irradiando calor. Bien, ya conocemos el calor, ¿cierto?, que lo determinamos anteriormente, que es el que absorbe el vapor de gasolina y es el que cede el elemento resistivo del circuito. Ya conocemos el intervalo de tiempo, que es de 1 segundo, y ya conocemos entonces prácticamente todos los valores. Conocemos calor, conocemos voltaje y conocemos intervalo de tiempo, ¿ya? Por lo tanto, podemos despejar la R de resistencia. Despejando la R, nos queda esta expresión, y reemplazando valores tenemos lo siguiente: voltaje al cuadrado, 4200 volt, que es el voltaje mínimo para generar el arco, dividido en el calor absorbido por el vapor de gasolina por 1 segundo, que es el tiempo que experimenta, ¿cierto?, el tiempo que transcurre mientras el elemento resistivo está siendo atravesado por una corriente, y eso multiplicándolo entonces nos da 27.806,67 ohm. Bien, esa es la resistencia que se necesita para producir esa cantidad de energía, y de esa manera entonces el vapor lo absorba y de esa manera combustione. Bien, bueno muchachos, nos vemos en otra oportunidad, y si tienen alguna duda o encuentran alguna inconsistencia o algún detalle, háganmelo saber a través de los comentarios. Bien, cuídense mucho, nos vemos y no se olviden de suscribirse. Hasta pronto.